tampoco duele, es técnicamente muy sencillo de usar, es rápido, hay algunos que son portátiles y la gran mayoría se conecta a la electricidad o usan baterías. ¿Y por qué es rápido? Porque normalmente se demora entre 2 minutos o 8 segundos y 2 minutos, dependiendo de los equipos. ¿Qué es lo que más se demora en la bioimpedancia? Tomar el peso y la estatura, que creo que es la primera vez, doctora Núñez, que yo estoy en una conferencia internacional y dicen que hay que hacerlo bien hecho, porque pesar no es subirse a una báscula y medir no es subirse a un tallímetro. Y eso significa que hay que hacerlo de una manera para poder tener un dato adecuado. Entonces, básicamente toda la bioimpedancia se basa en la ley de Ohm, que básicamente es eso que hay. Voltaje es igual a la impedancia por la resistencia. ¿Y qué es la impedancia? La fuerza de oposición que pone el cuerpo humano al paso de la corriente eléctrica. Impedancia es la fuerza de oposición que pone el cuerpo humano al paso de la corriente eléctrica. Y eso significa que el cuerpo humano es un circuito porque conduce energía, condensa energía y la libera para mantener la salud. Y eso es muy importante porque entonces significa que todos nosotros somos pilas andando todos los días, porque conducimos energía y condensamos energía. ¿Qué significa eso? Que todos nosotros somos electricidad, vibrando a una velocidad tan alta que nos condensamos en materia. Y que todo lo que hacemos tiene impulsos eléctricos. La bioimpedancia se aprovecha de eso. Entonces, este dibujito les quise esquematizar lo que significa la bioimpedancia. Este señor que aquí está jalando la cuerda es los órganos y los sistemas, es decir, todas las células juntas. Es lo que presenta la resistencia al paso de la corriente eléctrica, que son los de naranja. El voltaje es la fuerza con la que yo empujo la corriente. Y básicamente lo que medimos es esa resistencia porque conducimos electricidad, porque somos agua y electrolitos. Como tenemos agua y electrolitos, conducimos rápidamente y fácilmente. ¿Qué significa eso? Que aquellos órganos como el músculo que tiene agua y electrolitos conduce mejor la electricidad que aquellos como la grasa que son impermeables para que pasen la grasa. Es decir, que nosotros no traspasamos la grasa porque presenta mayor resistencia. Entonces, ¿qué cuerpo presta mayor resistencia? ¿Uno atlético o uno graso? Eso es lo que medimos en bioimpedancia. Ahora, en ese sentido, también medimos la reactancia, y la reactancia es la fuerza de oposición que ponen las membranas. Y quiero que recuerden eso, porque ese dato es muy importante para que entiendan lo nuevo en salud celular. La reactancia es la fuerza de oposición que ponen las membranas al paso de corrientes eléctricas de baja intensidad gracias a la capacidad de la membrana de cargarse de energía, que se llama capacitancia. ¿Y por qué les digo que es muy importante? Porque con la espectroscopía hoy se está midiendo la capacitancia en 8 segundos. Y la capacitancia hoy está asociada a riesgo de diabetes. Y si usted puede medir, como decía la doctora Núñez, y encontrar y hacer un tamizaje en 8 segundos a su población para detectar quién puede tener riesgo, pues usted está haciendo un ejercicio muy interesante por su población. Y básicamente la capacitancia, ¿por qué se da? Pues porque nosotros tenemos iones y cationes. Básicamente son moléculas cargadas positivamente y negativamente que nos permiten hacer intercambio iónico, que además de eso se trata la salud celular y la nutrición celular, a través del canal iónico. Entonces, en últimas, somos condensadores y conducimos energía. Aquí les muestro rápidamente cómo el músculo y el hueso permiten el paso de la corriente eléctrica, pero la grasa no. Entonces yo quiero hacer una pregunta. Si yo no soy capaz de medir la grasa que está por fuera, que es la subcutánea, ¿cómo equipos dicen que sacan grasa visceral? Si la grasa es aislante de la corriente. Y es el dato más importante que usamos hoy en clínica para determinar riesgo cardiovascular.
Y enseguida le dicen a la gente que tiene más del lado izquierdo que el derecho. Entonces yo le digo a los nutricionistas de América Latina, yo quiero saber cuál es la dieta para quitar la grasa del lado izquierdo. Y si la tienen, por favor me cuentan para que nos volvamos ricos todos. Porque entonces podemos sacar la del lado derecho, la del brazo izquierdo, la del gordito de aquí. Básicamente entonces la bioimpedancia consiste en pasar una corriente eléctrica de un punto A a un punto B y mirar cómo esos sistemas me logran conducir energía. Y básicamente cuando yo paso energía por debajo de 50 kHz, la energía no pasa a la célula porque hay mayor capacitancia. Perdón. ¿No me quiere devolver? Ahora sí. Entonces, cuando vean lo que pasa después de 50, cuando paso después de 50 se atraviesa la célula. Entonces, cuando yo paso energías por debajo de 50 kHz, mido la resistencia que pone la membrana. Y cuando paso por encima de 50, mido la resistencia que ponen los tejidos. Por eso, cuando tengo mayor cantidad de corrientes en un aparato de bioimpedancia, mido mejor el agua extracelular y el agua intracelular. De hecho, para mí, la espectroscopía termina siendo el gol estándar de todos los elementos que tenemos, a no ser que sean los indirectos para eso, del agua intra y extracelular. Y eso nos dice entonces que hay 5 tipos de dispositivos, y les quiero contar esto para que ustedes tomen decisiones informadas. Y es que básicamente los dispositivos de bioimpedancia dependen de 5 cosas. Uno es el número de frecuencias. Entonces hay dispositivos que tiran una o emiten una. Se llaman monofrecuencias. Son los que ustedes separan, las básculas de baño, que la energía va de un punto a otro. La energía siempre busca por dónde salir, más rápido. Entonces, si yo no tengo electrodos en ningún lado, busca dónde arpaíce. Si yo tengo electrodos en el pie izquierdo y en el pie derecho, pues se va de un pie para el otro. ¿Y yo dónde tengo la grasa? En el lado de arriba. Entonces, como la bioimpedancia multiplica por 2, ¿sobrevaloro o subvaloro la grasa? Subvaloro la grasa porque sobrevaloro la grasa, subvaloro la grasa porque estoy multiplicando donde no hay o donde hay poquita. Pero si el aparato lo tengo en la mano, que es uno que se usa mucho, que estamos así, y los electrodos pasan de aquí a aquí, entonces tengo la grasa arriba, lo que hago es que sobrevaloro la grasa. Por eso esos equipos para clínica no sirven muy bueno para tomar el peso, pero además ya dijo la doctora, se descalibran fácil. Entonces realmente eso es perder la plata porque no sirve para mucho. Ahora, si ustedes no tienen nada distinto y lo usan, pues es un asunto de referencia. No es que tampoco lo vamos a votar, pues, pero es mejor eso que no tenerlo. En el entendido básico que eso es poco sensible y poco específico. Después están los que son la multifrecuencia, es decir, los equipos que envían entre 2 y 8 frecuencias para poder pasar frecuencias por debajo de 50 y por encima de 50, de tal manera que podemos medir mejor el agua extracelular y el agua intracelular. Y adicional a eso está la espectroscopía, que es lo más nuevo, que son los dispositivos que emiten 1000 frecuencias. No escogen a qué frecuencia, sino que emiten las 1000 completas. ¿Qué significa eso? Que a mayor cantidad de frecuencias, mayor sensibilidad y especificidad para medir lo que está afuera y lo que está dentro. Después de eso están los algoritmos. Entonces los equipos de bioimpedancia tradicionales, los de casi todas las empresas, le dicen a la gente que los algoritmos son secreto empresarial. Y ese secreto empresarial es básico porque solamente usan uno, que lo que buscan es buscar la masa libre de grasa. Entonces la masa libre de grasa es igual, o el agua corporal total es igual a la masa libre de grasa por 0.073. ¿Qué significa eso? Que ellos asumen que la masa libre de grasa está dilatada al 73.3%, que es casi que imposible. Yo normalmente he evaluado alrededor de 12.000 personas con bioimpedancia alrededor de América Latina. Y si he encontrado 3 personas que están hidratadas al 73.3 es mucho. ¿Qué significa eso? Que estamos usando un algoritmo que no es real.
Y si yo evalúo mal el agua, pues evalúo mal la grasa. Entonces normalmente, como no conocen la masa libre de grasa, van y buscan el agua. Entonces hacen una constante que es más o menos así. Agua es igual al peso por A más la estatura por B más el peso por C por D. Y ya que tengo el agua, busco la masa libre de grasa. Y el peso es igual a la masa libre de grasa menos la grasa o más la grasa. Entonces, peso menos masa libre de grasa es igual a grasa. Y después calculan la grasa visceral, porque la grasa está entre el 12 y el 20%, dependiendo si usted es hombre o mujer, la edad y no sé qué. Y entonces después llegan y le dicen que usted tiene más del lado izquierdo que el derecho. Yo les pregunto, ¿eso es sensible y específico? Se los quiero dejar. Y en el otro sentido están equipos más modernos que usan 5 algoritmos, que usan distinto para calcular la grasa, el músculo, el agua, etcétera, etcétera. Y que además de eso le dicen a la gente cuál. Entonces cuando uno ve toda la literatura de la bioimpedancia en el mundo, todo el mundo habla de bioimpedancia, pero no dice ni cuántos algoritmos usa, ni cuántas corrientes eléctricas envía. Y estamos comparando una cosa con otra sin saber si se pueden comparar. Y entonces lo que tenemos es un problema porque la evidencia científica que compara DEXA con CECA con el otro, puede tener sesgos de error muy importantes, porque no están declarando lo más importante. Después está el número de electrodos, y voy a empezar por el de 8, que es el que todos conocen. 2 en la mano derecha, 2 en la mano izquierda, 2 en el pie izquierdo y 2 en el pie derecho. Entonces, ¿qué dice la literatura? Si yo no tengo electrodos en la parte donde voy a hacer la bioimpedancia segmental, no puedo medir el segmento. Entonces, si yo no tengo electrodos en la parte que quiero medir el segmento, ¿cómo les dicen que tiene más grasa visceral en el lado izquierdo que en el lado derecho? Y lo segundo que dice la literatura es que tampoco tenemos claridad en dónde poner los electrodos. Entonces, si yo no tengo claridad de dónde ponerlos, pero adicional a eso no los pongo, pues es imposible que les estén entregando a la gente un dato real. Significa que les están dando una verdad a medias o una mentira absoluta, dependiendo de cómo cada quien lo quiera mirar. Bueno, el tetrapolar, que es el de 4 electrodos, es como se hizo la bioimpedancia. Toda la evidencia científica se ha hecho con 4 electrodos, 2 en la mano y 2 en el pie. Y sobre eso se ha hecho la composición corporal a través de la bioimpedancia. Después existen la posición que ya se las conté, mano-mano, mano-pie y pie-pie, y está la interpretación. Entonces, hay unos que lo que hacen es que les muestran cuánta grasa tienen, y hay otro que les dice la masa grasa y la masa muscular. La multifrecuencia les da un dato que es salud celular, ángulo de fase y radio de impedancia, que ya vamos a ver qué es eso. Y la espectroscopía les da capacitancia y les da datos brutos que hoy se llaman datos bioeléctricos. ¿Y eso por qué es importante? Porque con eso yo puedo hacer un montón de cosas. La bioimpedancia vectorial, que es el último, tiene un problema que, como el doctor Ley decía, no tenemos algoritmos propios, y eso significa que tenemos un sesgo de error porque se necesitan algoritmos propios de la población para poderlo tener realmente. Y básicamente entonces esta báscula es la báscula que la gente usa, eso es monofrecuencia y estos son los datos que sacan. Este es el SECA y este es el dato que sacan. Este es el INVO y esos son los datos que sacan. Y este es el nuevo equipo de bioimpedancia espectroscópica, que es el único en el mundo que usted puede hacer con cables y sin cables, es portátil y saca 1000 frecuencias. Entonces usted lo puede llevar para la casa, lo puede llevar para el consultorio, atender al paciente acostado, etcétera, etcétera. Y estos son los datos que salen solamente un pedacito. Entonces básicamente cuando uno evalúa al paciente con bioimpedancia, empieza a encontrar datos. Entonces se acuerdan de los niveles de WAN. Lo primero es que en el nivel 5 yo encuentro el índice de masa corporal, el índice de cintura, el índice de cintura-cadera, que es mejor en mujeres que en hombres, o más específico, y el índice de cintura-talla, que es más específico para hombres.
En ese orden de ideas es lo que la gran mayoría de personas hacen y es donde tenemos la mayor cantidad de algoritmos y elementos hechos para poder medir enfermedad. Vuelvo, insisto, estamos parados en el último nivel de la composición corporal. Es decir, cuando el daño ya se sucedió. El problema es que cuando nos vamos al nivel 4, supuestamente nos debería sacar o nos saca el tejido muscular, nos debería sacar el tejido adiposo y nos debería sacar unos indicadores. ¿Qué indicadores nos debería dar? El índice de masa grasa, que es mejor para medir grasa y obesidad que el índice de masa corporal. El índice de la masa libre de grasa, que es con que podríamos diagnosticar mejor la desnutrición. Debería sacar el índice de la masa esquelética pendicular, que es con el que podría detectar, junto con la caminata y con los otros dos controles, si el paciente tiene riesgo de sarcopenia o no. Y después está el nivel 3, y entonces ya ahí hablo de la masa celular activa, hablo del agua extracelular, pero me aparecen estos dos indicadores: el ángulo de fase y el radio de impedancia. Y entonces ahí empezamos a mirar que existe la posibilidad de no solamente evaluar cuando la gente tiene el daño, sino cuando la salud celular está afectada. Y la pregunta es, ¿cuántos de aquí conocen el ángulo de fase? Levanten la mano, que lo use para su conducta. Ok, eso es muy importante. ¿Por qué se los digo? Porque en últimas, aquí hay una evidencia científica, se las voy a pasar rápido, donde muestran que eso que estamos hablando es la última en el desierto. Este es uno que nos acaban de publicar en el European Journal of Nutrition sobre unos puntos de corte del ángulo de fase de población colombiana. ¿Eso qué significa? Que cada población debería tener ángulos de fase propios. Pero si no sabemos que existe, entonces no lo podemos usar. ¿Y qué es? Después está el modelo 5, que es el nivel bioeléctrico o el nivel molecular. Entonces ahí tenemos el agua corporal total, el agua intracelular, pero la espectroscopía nos regala estos datos. Todos estos datos que aquí les estoy colocando es una construcción propia alrededor de la resistencia intracelular, la resistencia extracelular, la resistencia infinita y la capacitancia. ¿Qué he encontrado yo en mi investigación con las 10.000 personas de América Latina? Que el ángulo de fase se queda cortico con el índice de función celular, que el riesgo celular es mejor que el IR, la proporción áurea bioeléctrica. ¿Alguien ha escuchado hablar de Fibonacci? Proporción áurea. Fibonacci es un matemático que dijo que todo en el universo tiene proporción áurea, porque todo es matemático. Entonces, que cuando uno suma dos números continuos y los divide, eso te da 1.618 y le llaman el número de Dios. Entonces, si ustedes miren su estatura y la dividen en la estatura del ombligo, les da 1.618. Si miden la curvatura de la Tierra y le dividen por el radio, les da 1.618. Si medimos la curvatura de una rosa dividido el perímetro del girasol, perdón, les da 1.618. Entonces, el 1.618 está en todo el universo. Haciendo asuntos matemáticos, me encontré que también es posible tener la proporción áurea bioeléctrica de la célula. Si yo tengo razón, creo que hemos podido encontrar un número universal para medir la homeostasis celular. Y eso sería la locura, ¿cierto? ¿Qué significa? Que hay que investigar y a trabajar más. Entonces, quiero traerles este caso. Básicamente, este caso es de dos personas que tienen el mismo índice de masa corporal, póngale 28, 34, 35. Son dos personas que tienen el mismo peso, la misma estatura y la misma edad. Pero básicamente, estos son los datos de esa persona y estos son los datos de la otra. Tienen la misma edad, la misma estatura y el mismo índice de masa corporal. ¿Cuál de los dos está más sano? ¿Qué es lo que pasa con el índice de masa corporal? Que coge a esta persona que está aquí y dice que está así. Es decir, que tiene falsos positivos.
me genera un dato de obesos cuando no están obesos. Y el problema más grave también es que me genera falsos negativos. ¿Qué significa? Que me evalúa gente que está delgada, pero que tiene mucho porcentaje de grasa. ¿Y qué significa? Que por grasa está obeso. Y ustedes saben cuánto es el dato del porcentaje. En los 11.000 es del 80%. Entonces, un indicador epidemiológico de salud pública que evalúa al 80% de la población latinoamericana mal, deberíamos reevaluarlo. Pienso yo, como saludista. ¿Cierto? ¿Eso qué significa? Que en esos algoritmos que estamos usando, tenemos que mejorar la precisión a través de la investigación en las universidades, ojalá auspiciadas por el Estado, para poder llegar a tener elementos que nos permitan encontrar realmente cómo está la salud molecular y celular de la gente antes de que la gente enferme. Y no medirles ahí arriba en el nivel 5 cuando ya no tenemos mucho para hacer, aunque logran ustedes, con todo el esfuerzo que hacen en sus regiones y en sus consultorios, ser milagros. Porque a veces lo que hacemos con lo que tenemos es milagros. Y ustedes, déjenme darles un reconocimiento por su labor. En ese asunto, entonces, miren la composición corporal de estas dos personas. Esta composición corporal de la derecha, entre más cerquita esté de lo blanco, está mejor. Es una composición corporal perfecta. Pero la de la izquierda tiene un problema con la grasa. Eso en términos generales no tendría problema si no usáramos medicamentos para adelgazar a los pacientes como los antagonistas del GLP-1, que ustedes saben que baja grasa pero también baja músculo. Entonces la bioimpedancia buena, la que uno usa, debería tener la posibilidad de hacer seguimiento de la pérdida de peso. Entonces, si ustedes ven aquí, este paciente tenía 98 kilos cuando inició y 70 kilos en el último control. Perdió 27,5 kilos. Y de esos 27,5 kilos, perdió 19 kilos de masa grasa, pero me perdió 3,5 kilos de masa muscular y 4,3 kilos o 3 litros de agua. ¿Qué implicación tiene eso? Que nosotros todos somos muy felices cuando el paciente pierde peso, pero si yo no sé cuál fue la calidad del peso que el paciente perdió, posiblemente le estoy haciendo más daño que una mejora. Porque, ojo con lo que voy a decir, la masa muscular es el órgano endocrino más importante que existe. Entonces, creo yo que también sería un buen momento, sin descuidar la grasa, de empezar a pensar que deberíamos de pensar más en la masa muscular. Porque si logramos que nuestros pacientes tengan masa muscular, van a disminuir la grasa. Y les mejoramos un punto de inflexión para tener algo de colchón metabólico para superar cualquier cosa. El ángulo de fase básicamente tiene que ver con la salud de las membranas. Entonces, miren que aquí yo estoy pasando una corriente eléctrica y esta es otra. Las corrientes eléctricas deberían pasar todas por la misma parte, pero eso no sucede. Y lo que hacen es que se desfasan dependiendo de la salud de la membrana. Y recuerden que la membrana es una capa lipídica y proteica. Eso significa que si yo tengo una membrana sana, el desfase es muy grande. Entonces los deportistas tienen un desfase enorme. Por eso el ángulo de fase de los deportistas es de 9,5. Pero cuando una persona está enferma, el desfase es pequeñito. Significa que está enfermo. Entonces, básicamente, el ángulo de fase es un diagnóstico de desnutrición celular, de salud celular. Pero además de eso, es pronóstico de sobrevivencia a enfermedades. Un ángulo de fase muy pequeño es sinónimo de que su paciente se le va a morir. Y es el más usado en la literatura científica hoy en día. Vayan y lo busquen. Ángulo de fase, búsquelo en cáncer, búsquelo en enfermedad renal, búsquelo en obesidad, en lo que usted trabaja y verá que va a encontrar literatura. ¿Qué importancia tiene? Que no depende de los protocolos de peso y agua. ¿Qué significa? Que lo puedo medir en la CITIS, lo puedo medir en UCI, lo puedo medir como protocolo, podría ponerlo inclusive como cribado de urgencias,
porque ahí sé si el paciente sí se me va a morir o no. Hasta allá han llegado algunos países del mundo haciendo eso. Ahora bien, el ángulo de fase depende de la raza, la edad, el sexo, el ejercicio y la dieta. Normalmente el ángulo de fase normal es entre 6 a 6,5 para mujeres y de 6,5 a 7 para hombres. Disminuye con la edad, aumenta con el ejercicio y mejora con la dieta. Todo lo que la doctora dijo que hay que hacer para tener salud, que no es diferente a eso. Básicamente estamos quedados más de 8 años, porque ya Aspen y Espen dijeron en 2018 que eso había que hacerlo como cribado nutricional en pacientes críticos y para todo lo que hagamos cuando hablemos de nutrición. Y cuando hablamos de nutrición hablamos de obesidad y hablamos de todo lo demás. El radio de impedancia básicamente, no me voy a detener mucho en eso, pero básicamente lo que les hace el radio de impedancia es medir inflamación de bajo grado, desequilibrio hídrico y daño de la membrana celular. Entonces ustedes en 8 segundos pueden tener 2 indicadores que pueden acompañarlos en el diagnóstico de su paciente para saber si eso que les está dando tiene inflamación de bajo grado. Hay mucha literatura que lo respalda, así que efectivamente la pueden encontrar. Entonces, básicamente yo pienso que el índice de masa corporal ya no se debería usar y que el índice de masa corporal es igual al peso sobre la estatura al cuadrado. Por lo tanto, si yo cojo el peso y divido la masa grasa y la masa libre de grasa y divido la masa grasa entre la estatura al cuadrado y la masa libre de grasa sobre la estatura al cuadrado, encuentro el índice de masa grasa y el índice de masa libre de grasa, que también lo podemos hacer por antropometría. Un poquito más demorado, pero se puede hacer. Y esas dos cosas nos dan un dato más real de la composición corporal del paciente. El índice de masa corporal es igual al índice de la masa grasa más el índice de la masa libre de grasa. Y mírenlo aquí. Este que está aquí es el paciente sano. El índice de masa grasa es 4,65 y el índice de la masa libre de grasa es 19,46. Si usted suma 4,19 le da 24,11. Ese paciente tiene más grasa que el 50%, pero también tiene más masa muscular que el 50%. Pero miren cómo está el paciente que les había mostrado al otro lado. Tiene más masa muscular, más grasa que el 100% de la gente de su edad y más masa muscular que el 95%. Y aquí viene otra cosa bien interesante, es que el Lancet hace 2 años, ya casi 2 años, nos dijo que el índice de masa corporal se debería acompañar, si no tengo nada más, de circunferencia de la cintura o del abdomen, como decía la doctora, pero que si un paciente tiene mucha grasa y tiene mucho músculo y no tiene signos y síntomas y no tiene diagnósticos previos, es sano metabólicamente activo. Y además de eso dijo que ya no existe sobrepeso sino obesidad preclínica y que hay obesidad clínica. Y todo eso basado solamente en estas 2 cosas. Entonces ahí hay que profundizar un poquito más. Y básicamente les traía esto para terminar, ya casi voy a terminar, que es una forma básica y sencilla de juntar el índice de masa grasa más el índice de masa libre de grasa para hacer 12 fenotipos donde usted puede clasificar a su paciente. Lo llamo el mapa de la composición corporal bidimensional. Y, si me deja pasar, bueno, estos son los fenotipos. Aquí les traía otro que yo creo que no vamos a alcanzar, pero básicamente también cuando cruzo el ángulo de fase con el radio de impedancia, encontré que eso que dice el Lancet no es cierto. Y que las personas que él dice que si tienen mucha grasa y tienen muchos músculos son sanos, lo que encontré cuando lo cruzo con eso es que el 25% ya tienen problemas de salud celular. Y cuando lo crucé con el índice de función celular y de riesgo celular, me encontré que no es el 24%, sino el 80%. Entonces le estamos diciendo al 80% de la población, con la comisión de Lancet, que tenemos gente sana cuando no lo están. Ese es el grado de preocupación con el que quedé. Así que, chicos, la invitación, simplemente para mostrarles este otro caso, déjame, yo termino aquí ya. Les quiero mostrar este último asunto que es un caso de un paciente obeso con el agua intra y extra. Miren el agua extracelular donde la tenía, a la derecha es depresión y a la izquierda es edema.
Este es un paciente con antecedentes renales, es el paciente obeso que vimos al inicio. Tiene el agua extracelular depletada y tiene edema del agua intracelular. Ese es un paciente que solamente con eso amerita que ustedes le manden todo lo que ya les dijeron. Pero esto les ayuda a mejorar el diagnóstico. Esto es lo que saca la espectroscopía y eso es la capacitancia. Cuando está por debajo de 0.9 es sinónimo de resistencia a la insulina, según la literatura. No es diagnóstico, pero sí acompaña para ser tamizado. Así que ese es el de una deportista de alta competencia, que ustedes verán que no tiene ningún problema en su composición corporal y está perfecto. Bueno, esto lo que les traía el viva que no estaba, y básicamente las conclusiones es que existen dos biomarcadores que son claves en el paciente metabólico, en el paciente con cáncer, en cualquier tipo de paciente que usted quiera, que no son un asunto del presente, son del presente y del futuro y que hay que usarlos. Y que adicional a eso permite pasar de un enfoque de peso a un enfoque de calidad del peso y la salud. Esos son mis datos por si me quieren escribir, me pueden encontrar en LinkedIn. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Uribe, muchas gracias. Yo me pregunto, ¿qué habrá dibujado César? ¿Cómo habrá interpretado la ley de Ohm, el ángulo de fase, el radio de impedancia en esta charla tan interesante que nos ha dado el doctor Uribe? Así que finalizando esto y antes de entrar al break voy a ir a mirar qué es lo que dibujó César. Es un reto grande. Muy bien, vamos a pasar a la rueda de preguntas y para ello en el bloque de preguntas invitamos al doctor Jorge Tupayachi Cruz, médico magíster en diabetes y obesidad, posgrado en nutrición y dietética, en obesidad también en España, en Navarra, vicepresidente actual de la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y profesor de posgrado de San Marcos y de Cayetano Heredia. Un aplauso para el doctor Tupayachi, por favor. Gracias por la invitación. Bueno, Gildardo es gran amigo y les comento y les confieso de que me costó, lo que ahora les ha dicho, me costó meses comprenderlo. Porque la cantidad de información y todo lo que él hablaba, cuando la primera vez lo oí, yo decía, si es colombiano y habla todo lo que me ha hablado, se ha fumado un porro. También. Porque realmente es tal información tan novedosa, pero para los que somos médicos y que no estamos tan imbuidos en el tema biofísico, nos confunde tanto que probablemente pues nos lleva a buscar información al respecto. Pero les comento, yo tengo este equipo de bioimpedancia espectroscópica y es maravilloso, no por el equipo en sí, sino por lo que me ha permitido evaluar, desde pacientes con obesidad hasta pacientes con anorexia y trastornos de alimentación que me permiten hacer un seguimiento y yo creer a veces que por composición corporal estaba mejorando ese paciente y al final de cuentas lo que tenía no estaba logrando una salud celular y un incremento de masa muscular sin una salud celular adecuada. Entonces ayuda mucho. Lo único que quiero precisar es que lo que me ayudó mucho es que a nivel cerebral separen dos cosas. Uno es toda la parte de composición corporal que ha hablado el doctor Gildardo y otro es toda la parte biofísica de ángulo de fase, de capacitancia, de resistencia eléctrica y todo. Todo eso es un mundo aparte del primero, no es que no están conectados, pero todo lo primero lo hacen muchos equipos, con más precisión probablemente, pero lo que diferencia lo nuevo es toda esta última parte. Toda esta última parte nos permite medir directamente a nivel celular, no por fórmula, sino directamente una serie de indicadores. Estos indicadores son los que permiten hacer todos estos alcances. En el tema de salud metabólica, son maravillosos porque nos permiten hacer un seguimiento tanto si un paciente tiene hígado graso y correlacionar sin necesidad de estar haciéndoles controles tan periódicos de una serie de marcadores.
si el paciente tiene un tema de diabetes también, etcétera. Entonces nos permite hacer un alcance, es una herramienta más y nos permite tomar decisiones. Entonces probablemente ese es el futuro, no es probablemente, ese es el futuro de la bioimpedancia, que va a permitir hacer mucho más, permitirnos más parámetros. En estos momentos, lamentablemente, los equipos que se venden en el Perú son muy caros, o sea, pasan probablemente con estos parámetros pasan de $15.000, pero van a estar llegando equipos cada vez más cómodos, mucho más cómodos, que se han presentado el año pasado en el Congreso Europeo de Obesidad. Les digo que la cantidad de paper y la cantidad de póster que se presentaron al Congreso Europeo de Obesidad el año pasado a todo nivel metabólico ha sido muy grande relacionado a ángulo de fase y radioimpedancia, lo cual nos habla de que sí son elementos para poder hacer alcances. Entonces, los invito a que revisen el tema, que es interesantísimo, pero les va a demorar. Bueno, algunas preguntas. Las primeras, a nivel de bioimpedancia en la práctica clínica, ¿cómo se mide la bioimpedancia y con qué tipo de equipos, el costo y qué evidencia hay al respecto? Ok, en clínica se puede usar en todo. O sea, la bioimpedancia se usa desde cuidados intensivos hasta para hacer promoción y prevención. ¿Cómo se usa? Entendiendo los indicadores que los aparatos que compre tienen. Yo le digo mucho a la gente que compran dispositivos y como no lo saben leer, lo que sucede es que compran un Ferrari para ir a vender verduras a la plaza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprender a leer aquello que usted tiene entre las manos para poder hacer una interrelación fisiológica, bioquímica y fisiopatológica de lo que está saliendo. Eso es lo primero. Entonces lo pueden usar en cualquier cosa, pacientes en cama. En UCI no usamos la composición corporal tradicional, pues porque lógicamente si un paciente está en UCI tiene la composición corporal comprometida. ¿Para qué lo usamos? Para medir ángulo de fase y radio de impedancia. Porque el ángulo de fase, cuando se sube un grado o un punto, un grado, mejora la expectativa de vida del paciente. Entonces es un indicador de mejoría sustancial. La dieta, por ejemplo, se mide y tiene un impacto en el ángulo de fase en cuidados intensivos a la semana. Entonces, mi recomendación es usar ángulo de fase y radio de impedancia en UCI todos los días. Lo pueden usar de ahí en adelante en composición corporal, dependiendo del tipo de patología. Si yo tengo un paciente con ascitis, la composición corporal está mala, entonces mido ángulo de fase. En pacientes renales, que es un tema que a veces discuto con el doctor, nosotros creemos siempre que el paciente tiene un problema del agua extracelular y por eso le mandamos diálisis. Y si el agua que tiene hematizada no es del agua extracelular, sino del agua intracelular, ¿cómo se la sacamos? Muchas veces y posiblemente hemos tratado mal a un paciente renal y la diálisis no le sirvió porque no era esa el agua que teníamos que intercambiar. Para eso sirve la bioimpedancia espectroscópica, para hacer ese tipo de diferenciaciones. En mi práctica clínica yo la uso prácticamente para todo, pero con la experticia y digamos con la perspicacia que uno coge con la edad y después de haber evaluado un montón, yo he detectado, por ejemplo, con el agua intracelular consumo de sustancias psicoactivas. He detectado trastornos de la conducta alimentaria, simple y sencillamente con una capacidad para leer y entender lo que está pasando con los diferentes componentes que leo. Así que si ustedes aprenden del tema van a tener una herramienta que va a ser muy, muy útil en el quehacer en sus lugares de trabajo, porque para mí, que soy salubrista, la bioimpedancia es la herramienta primordial de la prevención de la salud, porque te permite medir con mayor precisión y mayor rapidez los riesgos de las enfermedades crónicas no transmisibles. Sí, un alcance importante. Ustedes se han dado cuenta que se habla mucho de estilos de vida y en esos cuadros que se ha presentado el estilo de vida es
un guioncito de este tamaño, o sea, súper chiquito, no se habla nada de estilos de vida. Les quiero solo hacer un comentario. Se habla mucho de los análogos de GLP-1, pero ustedes saben que en los estudios de análogos de GLP-1, el éxito de esos estudios fue porque se acompañaron de estilos de vida puntos suspensivos. ¿Qué es puntos suspensivos? Estructurados. No fueron estilos de vida normal. O sea, te digo recomendación de papelito. Y ustedes saben que ese estilo de vida estructurado es que al paciente ustedes le tienen que dar una indicación de desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. ¿Y qué hacían? Le tienen que dar planificación de actividad física, de ejercicio de fuerza, cuánto hacer, cuántos días y ejercicio aeróbico. Y estos equipos permiten medir si es que ese paciente está haciendo ejercicio, porque va a mejorar la calidad del músculo y va a mejorar la calidad de la membrana celular. Entonces estos equipos sirven para eso. Pero ojo, medicina estilo de vida, todos ponen medicina estilo de vida. Ahora de acá me voy a justo hablar con los hepatólogos que me han invitado para que hable sobre lo que es manejo de obesidad. Y es eso, es estilo de vida estructurado. Sí, uno ve los estudios y todo, qué maravilla este análogo de GLP-1. Cuando no se hace estilo de vida estructurado, los resultados son la mitad de lo que eran con estilo de vida estructurado. Entonces, esto como alcance. ¿Otra pregunta más? Creería yo que es la última para poder que el doctor... Sí. ¿Estamos en tiempo? Sí, sería la última pregunta, doctor Tupayachi. Sí, la última. ¿La bioimpedancia nos ayuda a bajar de peso? No. No. No, porque es que el que baja de peso es usted. Ese es, básicamente la bioimpedancia es una herramienta que me permite evaluar si el tratamiento que estamos haciendo, si está sirviendo o no. Entonces no me ayuda ni a bajar de peso, ni a mejorar la salud, ni a diagnosticar un montón de enfermedades. La bioimpedancia solamente puede diagnosticar obesidad y desnutrición. De resto, todos son riesgos. Es decir, es una herramienta diagnóstica como cualquier otra. Y simplemente es una herramienta. Su paciente baja de peso cuando usted lo acompaña. De unas, digamos, consejos adecuados, cuando lo remiten a personas que saben de alimentación y nutrición, cuando se le remite al equipo de salud para poder que alguien que sepa de ejercicio se los mande a hacer, cuando una persona obesa, que lo discutíamos la otra vez en APOA, yo tengo un paciente obeso, ¿cuál es el primer tratamiento? No es el médico, es el psicológico, porque la obesidad debería tratarse como un problema de trastorno de la conducta alimentaria. Después está el ejercicio, después está la nutrición y después la medicina, porque la medicina no tiene nada que hacer cuando la gente tiene trastornos psicológicos que lo obligan a comer. Si eso no lo arreglamos, le podemos dar lo que quieran, pero el paciente no va a mejorar. En ese orden de ideas, pues depende de ustedes, de todo lo que hagamos con el paciente y del equipo médico que tenga. Muchas gracias. Bueno, gracias al doctor Gildardo y gracias Muchas gracias, estimado doctor Uribe y doctor Tupayachi. Por favor, para la foto de rigor, agradeciéndoles su participación. Muy bien. Haremos una pausa de 20 minutos, repito 2 veces, 20 minutos para tomar un café y continuar con nuestro último bloque de la tarde. Los esperamos puntuales mientras yo voy reorganizando los cursos de química, física de la universidad después de esta charla. Ya tenemos en la sala al doctor Enrique Ruiz. Hola Ana, feliz día. Feliz cumpleaños. Hola Ana.
Agregarlos a tus redes es agregarlos a tu vida. Revisa tu lista de contactos y elimina a quien no conoces. Anaflex Mujer, alivia tu mundo, el real y el digital. Para más información, síguenos en nuestras redes. Si pides Anaflex Mujer, que te den Anaflex Mujer. Y es de Vago. Nastisol antigripal multisíntomas presenta los multisíntomas de gripe del Perú. Con mi nariz tapada no puedo ni girar. Pierdo el pañuelo, el paso y vuelvo a estornudar. Empiezo a patear con toda mi emoción. Pero el cuerpo dijo ni una canción. Siento frío, siento calor. Esto no es amor, es fiebre, señor. Iba a lanzar mi solo espectacular, pero mi garganta empezó a chillar. Un Perú, muchos síntomas que nos hacen parar. Pero cuando la gripe nos quiere tumbar, tomamos Nastisol antigripal multisíntomas y volvemos a cantar. Un país multicultural también tiene multisíntomas. Por suerte, tenemos Nastisol antigripal multisíntomas. Y es de Vago. El día a día de los padres es intenso. Entre preparar la lonchera, llevar a los niños al colegio, una jornada larga de trabajo. Y de pronto llega la alergia a casa. Felizmente, Degraler está aquí, con una sola toma al día y basta. Degraler en jarabe y gotas ofrece una rápida acción para aliviar los molestos síntomas de la alergia. Práctico y económico para tu paciente. Degraler contiene un edulcorante no carcinogénico y un agradable sabor para asegurar la aceptación de los peques. Dale esa tranquilidad a los padres de no interrumpir su rutina. Elige Degraler, el antialérgico que con una sola toma asegura el cumplimiento. Y es de valor. Los niños están expuestos a bacterias y virus que cambian constantemente. Por eso, su salud respiratoria necesita mayor cuidado y protección. Ellos necesitan más. Necesitan un plus. Ellos necesitan Corplus. Corplus Gotas es una fórmula probiótica patentada que contiene una mezcla de 4 cepas bacterianas que actúan como un escudo natural protegiendo a los más pequeños en infecciones agudas. Corplus Gotas tiene un triple mecanismo de acción. Refuerza la barrera intestinal, estimula la inmunidad celular y tiene una actividad antiinflamatoria. Corplus Gotas actúa en la pared intestinal, formando una capa protectora, evitando que las toxinas y microbios nocivos atraviesen y pasen al flujo sanguíneo. Al actuar en el intestino, Corplus activa la inmunidad local y sistemática, potenciando la salud respiratoria para prevenir y tratar las enfermedades respiratorias virales. La salud de los niños y niñas merecen un plus. Corplus, escudo natural que protege su respiración. Y es de Vago. Cuando la congestión y las alergias aparecen, los pequeños pacientes dejan de disfrutar. Presentamos el nuevo Nastisol NF, ahora con una formulación mejorada para un alivio rápido y efectivo. Marca confiable. Nastisol tiene más de 30 años en el mercado. Asegura el tratamiento por su sabor agradable. Más alivio por dosis, ayudando a la economía familiar. Brinde seguridad a los padres ya que tienen
tiene una capa a prueba de niños. Alivia la congestión y las alergias para que ellos vuelvan a la diversión.